Bueno, entonces, la anatomía y fisiología de lo que son los órganos genitales femeninos es de suma importancia, como en toda la anatomía y fisiología de todo el organismo, ya que en ella se va a basar prácticamente todo el fundamento anátomo-fisiopatológico de todas las comorbilidades que pueda haber en ginecología y en obstetricia. Aquí en el caso de la pelvis, que al final de cuentas es lo que protege, sale los órganos, o sea, es un conjunto de estructuras óseas en la cual se van a insertar, salen músculos, fascias, ligamentos que van a sostener y a suspender, sale todos los órganos pélvicos. Los órganos pélvicos, desde el punto de vista de ginecología, estamos hablando de lo que es el útero, vejiga, recto, uretra. Sale que al final de cuentas, si estos ligamentos o estas fascias se debilitan con el paso del tiempo, se lesionan, sale o tienen alteraciones nerviosas, pueden conducir a lo que son trastornos de estática pélvica o prolapsos uterinos, cistoceles, rectoceles, etcétera, que en su momento iremos viendo. Desde el punto de vista obstétrico, sale esta pelvis ósea es de suma importancia, ya que es el conducto por el cual va a pasar, sale un producto. Entonces, esta pelvis se va a dividir en tres estrechos, un estrecho inferior, un estrecho medio, un estrecho superior, cada uno con diferentes diámetros, y dependiendo, sale el tamaño de ese diámetro, podemos decir si una pelvis puede ser útil o no va a ser útil para un vial o para un producto. Entonces, desde el punto de vista de obstetricia, pues ahí radica la importancia, sale de la pelvis. Obviamente, pues va a tener diferentes formas, sale como ya les dijo su compañera, hay una forma ginecoide, pero también tenemos la androide, la platipeloide o la antropoide, que finalmente van a tener o van a estar dados por esos estrechamientos o esos diferentes estrechos, ¿sale? Que van a tener diámetros totalmente diferentes. Los cuatro tipos de pelvis tienen los mismos diámetros, ¿sale? Sin embargo, la distancia de estos diámetros va a ser lo que va a dar la forma de esa pelvis, ¿sale? Algunos son más largos, otros son más cortos, que en su momento cuando veamos distocias, pues tenemos que profundizar en lo que son los huesos. Ahora préstame tu diapositiva 5, a otra, préstame esa. Entonces, en esta diapositiva, sale, vemos toda la irrigación, sale que viene, que va a dar tanto a la vagina, útero y ovarios. Todos estos, al final de cuentas, vienen de una rama, sale, viene la uterina, esa uterina viene al final de cuentas de las hipogástricas. Para nosotros en obstetricia y en gineco, cuando vamos a quitar un útero, pues tenemos que ir quitando ese flujo, sale sanguíneo que tiene el útero, que tienen los ovarios y que tiene la vagina para evitar una hemorragia. Sin embargo, cuando tenemos una paciente con una hemorragia obstétrica, como a lo mejor ya han escuchado ustedes en el servicio, que son pacientes que una vez que tienen al producto o que nace el bebé, sale, empiezan a sangrar. Normalmente nosotros podemos utilizar ahí algunas técnicas para quitar ese flujo sin que se necrose ese útero y evitar sangrados excesivos que influyan en la mortalidad de la paciente. Entonces, nosotros en obstetricia lo que hacemos normalmente, si fue un posparto, pinzamos vía vaginal a través de una técnica que se llama SEA, la arteria uterina, que nosotros, como podemos ver en ese esquema, la vamos a encontrar en el fondo de saco lateral, ¿sale? Entonces normalmente pinzamos la cara anterior del cérvix, la cara posterior del cérvix, ¿sale? Traccionamos un poquito el cérvix y pinzamos con unas anillas de Forester o de niños, sale la arteria uterina. Con eso nosotros vamos a disminuir el flujo a ese útero en un 85%. Si con eso no basta, ¿sale? Para que nosotros podamos disminuir esa hemorragia obstétrica, podemos utilizar otras arterias, ¿sale? Como son la de Samsu, que es una arteria que pasa a nivel del ligamento redondo, que también irriga parte al útero, y podemos utilizar también la arteria uterovárica, ¿sale? Si nosotros ligamos bilateralmente esas tres arterias, que se llama técnica de Tsurin-Likov, ¿sale? Podemos garantizar que ese útero va a perder un flujo en un 90%. Es decir, el 10% viene por ramas accesorias que vienen del hemorroidal y que al final de cuentas pues, le van a dar flujo a ese útero para evitar que se necrose. ¿Ok? Ahora préstame la 7.
esa. En esa diapositiva nosotros podemos ver todo lo que es, los órganos genitales. Tenemos el útero, sale en todas sus porciones, en el cuerpo uterino, el istmo, el cérvix. Tenemos las trompas de falopio en todas sus porciones. Recordar que la trompa de falopio es un conducto por el cual van a pasar los espermatozoides, ¿sale? Y que esos espermatozoides, para que puedan unirse al óvulo, que normalmente se producen a nivel de la ámpula, o se lleva a cabo la fecundación a nivel de la ámpula, sale a través de movimientos fimbriliares o ameboideos, ese ovario o ese óvulo, más bien, ese óvulo fecundado va a pasar a la cavidad uterina para que se pueda implantar. Si nosotros a nivel de esa tuba podemos tener estrechamientos que pueden ser condicionados, ya sea por adherencias externas, condicionadas por un síndrome adherencial secundario a una enfermedad pélvica inflamatoria, una endometriosis, a cirugías previas, pueden disminuir esa luz de esas salpinges y evitar que ese óvulo fecundado pueda pasar a través de ella hacia la cavidad. Entonces se anidan en alguna de las porciones de la fimbrias y eso va a producir lo que se llaman embarazos ectópicos. ¿Sale? En el útero, como su compañera les dijo, puede haber malformaciones que son malformaciones congénitas, pero también hay patologías adquiridas. ¿Sale? Es decir, que se van a ir desarrollando en el transcurso de la vida de la mujer, sobre todo en la vida reproductiva, sale por influencia hormonal de esos ovarios. ¿Sale? Recuerden que la influencia hormonal siempre va a estar dada por el ovario. ¿Sale? El útero como tal solamente es un reservorio, ese no tiene una capacidad hormonal, pero es sobre el cual van a impactar todas las patologías. Entonces, el útero pues va a tener fibras musculares, sale que van a permitir que se vaya distendiendo durante la gestación hasta alcanzar un tamaño suficiente para que pueda desarrollarse el producto. Entonces, esas fibras musculares van en diferente distribución, unas van circulares, otras van longitudinales, dependiendo de dónde estemos hablando, si es del fondo o es del cuerpo del útero, ¿sale? Y le van a dar esa capacidad. Asimismo, en el fondo del útero vamos a encontrar los marcapasos que van a desencadenar, por así decirlo, el trabajo de parto, es decir, donde van a estar los receptores de oxitocina, que van a permitir que al término de la gestación empiece a haber una contracción y pueda, al final de cuentas, poder ser expulsado el producto de la concepción. Dentro del músculo del útero, pues las principales patologías son los miomas, que son patologías benignas, ¿sale? Pero que al final de cuentas pueden deformar, sale esa cavidad. El mioma puede crecer hacia afuera o solamente estar dependiendo de la serosa, puede depender del miometrio como tal, o puede crecer hacia adentro o depender de la mucosa, y dependiendo, pues, en dónde esté la localización, pues nosotros lo podemos clasificar en serosos, mucosos o intramurales. Otra patología de ahí puede ser el endometrio, ¿sale? Cuando el endometrio tiene un estímulo excesivo de estrógenos sin una contraparte que son los progestágenos, pues puede ser que se desarrolle de una manera más exagerada y entonces podemos tener desde una hiperplasia, una hipertrofia o solamente un crecimiento exagerado o pólipos endometriales. Estas patologías, tanto los miomas como la patología endometrial, dentro de sus primeros síntomas que van a condicionar, pues normalmente son sangrados uterinos anormales o alteraciones en el ritmo menstrual, que también se verán de manera más específica cuando veamos ginecología. ¿Ok? Ahora préstame tu 12, tu diapositiva 12. Mm, Esa. Bueno, ahí normalmente nosotros estamos viendo el perine, ¿sale? El perine para nosotros es de mucha importancia, ¿sale? Una, para el nacimiento de los bebés. Dos, en el caso de mi área, que es uroginecología, ¿sale? Es donde se originan todos los trastornos de estática pélvica. El periné, como su compañera les dijo, se va a dividir en dos triángulos, un triángulo urogenital y un triángulo analoperianal. Ese triángulo, al final de cuentas, lo va a dividir el músculo transverso perineal superficial. Ese es el que va a dividir ambos triángulos. En el triángulo superior o en el triángulo urogenital, como su compañera les dijo, vamos a tener lo que es el clítoris, vamos a tener la uretra, vamos a tener la vagina, vamos a tener los músculos, ¿sale?
que es el pubo vaginal, el pubo perineal, el pubo anal, ¿sale? Vamos a tener la rama isquiopúbica, vamos a tener el músculo isquiocavernoso, pero ahí vamos a tener principalmente los músculos constructores de la uretra. La uretra no tiene como tal un esfínter, está constituido ese esfínter por un conjunto de 3 músculos. Esos músculos, al final de cuentas, van a comprimir esa uretra. Esos músculos normalmente se insertan en el retropubis o hacia la membrana obturatriz que vemos ahí en ese diagrama. Cuando nosotros hacemos una cirugía antiincontinencia es porque normalmente esos músculos están débiles, ¿sale? Por un trauma durante el parto u otros condicionantes que posteriormente vamos a ver, ¿sale? Esos músculos se elongan, ¿sale? Se hacen flácidos. Yo les digo a las pacientes, cada parto es como si nosotros estirábamos una liga. Si esa liga la estiramos por un tiempo sostenido y la soltamos, pues esa liga no llega a su tamaño normal cuando nosotros la soltamos. Por lo tanto, si nosotros estamos estirando y aflojando, estirando y aflojando, estirando y aflojando en cada parto de esos músculos, pues va a llegar un momento en que esos músculos van a quedar completamente laxos y van a perder su función, que es de esfínter, ¿sale? Que es de continencia. Entonces, nosotros normalmente podemos hacer cirugías que se llaman uretrosuspensiones, principalmente con mallas, ¿sale? Y el objetivo de esas mallas es volverlas a fijar a su sitio anatómico normal. Es decir, puedo poner una malla que sea retropúbica, ¿sale? O bien puedo poner una malla que sea transobturadora, ¿sale? Es decir, que yo voy a atravesar esa membrana obturatriz, ¿sale? Para poder darle nuevamente sostén y sobre todo continencia a esa uretra. Cuando nosotros vamos a hacer un epicio, ¿sale? Nosotros normalmente lo vamos a hacer sobre el cuerpo perineal si es una media, ¿sale? Que sería de las más fisiológicas. ¿Por qué? Porque en esa parte del cuerpo perineal, ¿sale? No hay músculo, solamente hay tejido fibroso. Entonces, en teoría tiene menos lesión nerviosa, vascular, muscular, ¿sale? Tiene una mejor cicatrización. ¿Cuál es el problema? Que si no tienen un adecuado control de la salida del producto, pues el cuerpo perineal normalmente es corto. Entonces, si no tengo un adecuado control de la salida de ese bebé, pues normalmente puedo producir un desgarro del esfínter anal y entonces sí, sale de algo muy sencillo, se vuelve en algo más catastrófico. Por eso es que no se hace de manera rutinaria, sale el epicio medio, sale solamente gente con mucha experiencia o gente que valora adecuadamente su periné o que sabe modular bien su salida de su producto, pues hace sus epicios medios. Habitualmente ustedes van a ver ahí en el servicio que las hacen medio laterales. ¿Cuál es el problema de la medio lateral? Que pues normalmente nosotros vamos a cortar músculos, ¿sale? ¿Qué músculos vamos a cortar? Pues depende qué tan profundo hagan su corte, pero mínimo te vas a llevar el pubo perineal y el pubo vaginal, ¿sale? Mínimo. Entonces, si yo corto esos músculos y al final de cuentas no reparo adecuadamente esos músculos, pues ¿qué va a pasar? Que esa parte, ¿sale? Va a quedar con un defecto anatómico y un defecto de sostén que en un futuro lo vamos a visualizar como un hiato genital amplio, un cuerpo perineal amplio, ¿sale? Y zonas clásicas que a veces refiere su marido. Es que dice mi marido que no aprieto. ¿Por qué? Pues porque ese introito ya quedó amplio y el músculo pues quedó desinsertado. Entonces, siempre que hagamos un epicio, pues tenemos que evaluar bien si nos llevamos algún músculo y si no lo llevamos, pues repararlo de una manera adecuada. Por tal motivo o por esos dos motivos, actualmente la guía de práctica clínica del parto humanizado considera como violencia obstétrica la realización de una episiotomía. Es decir, ellos refieren que las episiotomías no debe ser una práctica de rutina, ¿sale? Que se debe de elegir adecuadamente a una paciente, ¿sale? Y que obviamente esa paciente al momento de que nosotros hacemos una episiotomía, pues tenga mayores ventajas que desventajas, ¿sale? Es decir, si yo tengo una paciente que tiene un pene amplio, que es un producto pequeño, que tiene una vagina muy elástica, ¿sale? Y que no esté dematizada y que a lo mejor eh, puja de una manera adecuada, pues esa paciente no va a tener mayor problema, ¿sale? Pero si tenemos una paciente en donde a lo mejor ya tuvo un parto previo, por ese parto previo tuvo un desgarro y tiene una cicatriz perineal que se ve fibrótica, que disminuye la elasticidad de salida de esa vagina, sale que tengo un producto que probablemente es un producto macrosómico,
pues a veces vale la pena hacer mejor un epicio que reparar un desgarro de tercer o cuarto grado, ¿sale? Entonces, eso ya quedó a juicio del médico, no debe de hacerse de rutina, pero sí está indicada en determinadas situaciones, ¿ok? Ahora préstame tu 13. Esa. Entonces, ahí vemos el útero, pues, como si hiciéramos una laparotomía, es decir, como si estuviera abierto el abdomen, ¿sale? Entonces, esa es la disposición que normalmente nosotros tenemos. Adelante, nosotros vamos a tener la vejiga y por atrás siempre vamos a tener el recto. Adelante, si nosotros jaláramos un poquito de ese útero, vamos a tener cubierto el útero, o bueno, todo el útero está cubierto por un peritoneo, que es el peritoneo visceral, y ese peritoneo al final de cuentas es continuo y va formando plicas o repliegues. Entonces, ese mismo peritoneo se continúa con el peritoneo de la vejiga, sale y forma un repliegue, que es la plica vesicouterina. Entonces, esa plica vesicouterina normalmente es la que nosotros disecamos cuando vamos a hacer una cesárea para descender la vejiga y poder hacer una incisión a nivel del segmento uterino, es decir, una cesárea tipo Kerr, ¿sale? Y poder extraer el producto. Asimismo, si nosotros vamos a hacer una histerectomía, ¿sale? Es importante descender esa vejiga, ¿sale? Y alejar lo más que podamos los ureteros. El uretero normalmente va a estar a 1.5 centímetros de la arteria uterina. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos una histerectomía, ¿ok? Pásame tu diapositiva 14. Esa. Entonces, ahí es lo que les decía. La uretra tiene un complejo, ¿sale? Esfintérico urogenital, así se llama, ¿sale? Pero como tal no es un esfínter, ¿sale? Es un conjunto de 3 músculos. Es el músculo del esfínter uretrovaginal, es el músculo constrictor de la uretra y es el músculo esfínter uretral. Como tal, los 3 en conjunto, ¿sale? Van a envolver esa uretra y le van a dar ese efecto de esfínter, de continencia, ¿sale? Es decir, la micción es una micción que yo puedo controlar, ¿sale? Que mi corteza a nivel frontal va a decidir si orina o no orina o si tiene un espacio socialmente aceptado para llevar la, la, este, para llevar a cabo la micción, ¿sale? Sin embargo, les repito, cuando llega a haber lesión de esos músculos los podemos lesionar por sobrepeso, por la multiparidad, por elongación, sale de esos músculos durante el trabajo de parto por un producto macrosómico, un periodo expulsivo prolongado, sale aquellos que se dedican al fitness, pero que cargan mucho peso, más de 10 kilos, sale sobre todo si son damas, sale pues tienden a la larga a estar lesionando esos músculos, a estar elongando esos músculos. Aquellas pacientes que tienen patologías que aumentan la presión intraabdominal, como puede ser una tos crónica, por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por un asma descontrolada, por un reflujo gastroesofágico, sale también al estar pujando, sale al estar tosiendo y aumentar esa presión, pues también vamos indirectamente a ir lesionando esos músculos y al lesionar esos músculos, pues obviamente a la larga, sale, podemos tener incontinencia urinaria. Ya cuando veamos el tema, vamos a ver que hay 2 tipos de incontinencia, una es la de esfuerzo y la otra es de urgencia. En la de esfuerzo siempre vamos a tener implicado un problema de sostén, mientras que en la urgencia normalmente vamos a tener implicado una alteración en la función, ¿sale? Es decir, por algún motivo, sale esa uretra, perdió su inervación, ¿sale? Y pues ya está disfuncional, pero fisiológicamente hablando. Pásame tu otra diapositiva donde venía el riego. Mm, Esa. Entonces, la vejiga, aunque ustedes ven que es un órgano bien sencillito y que dicen, la vejiga. La vejiga tiene una fisiología muy compleja, ¿sale? Tiene una fisiología que va desde la corteza, médula, ¿sale? Va suprapontínea, infrapontínea, suprasacra, infrasacra y tenemos nervios periféricos. Es decir, que independientemente de dónde se produzca una lesión, sale, yo voy a tener una afección sobre la funcionalidad de esa vejiga, ¿sale?
Entonces, la vejiga está dado principalmente por 3 nervios. Tenemos el nervio hipogástrico, tenemos el nervio pélvico y tenemos el nervio pudendo. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la inervación tanto de la vejiga como de la uretra. Y esos al final de cuentas van a salir desde las lumbares y las sacras, ¿sale? De hecho, ya en vejigas neurogénicas ya muy, muy, muy exacerbadas, ya existen neuromoduladores como pueden ser parecidos a los marcapasos que se llaman neurointerstin, que nosotros colocamos muy específicamente a nivel de S3 y con eso nosotros vamos a empezar a dar impulsos a esa vejiga para regular esa función, ¿sale? Entonces, ese tipo de vejigas neurogénicas son los que nos van a dar más urgencia o una vejiga de rebosamiento, es decir, una vejiga que no se contrae por ningún motivo, es decir, o puede contraerse mucho o puede no contraerse nada, ¿sale? Y dejar orina, 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 ¿sale? Esto nosotros lo vamos a ir viendo ya más detalladamente con cada una de sus clases y con cada uno de los temas. A ver, pásame la siguiente. Ujú. En los órganos genitales externos, sale ahí, pues también tenemos patologías. Salen dentro de las patologías que podemos tener. Ahí nada más les faltó hablar de las glándulas. Tenemos unas glándulas que son parauretrales, que son las glándulas de Skene. Sale y tenemos las glándulas de Bartolini, que están más o menos a nivel de la horquilla vulvar, ¿sale? Ambas son bilaterales, hay derechas y hay izquierdas, y que esas glándulas permiten la lubricación durante el acto sexual de la vagina. Sin embargo, pueden obstruirse, ¿sale? Y si se obstruyen pueden formar abscesos, ¿sale? O quistes. Entonces, hay patologías propias de eso. Cuando son en la glándula de Bartolini, se llaman así Bartolinitis o abscesos de la glándula de Bartolini o quistes de la glándula de Bartolini. Y si son de las glándulas de Skene, normalmente son abscesos de las glándulas de Skene o quistes de las glándulas de Skene, ¿sale? En los cuales pues no hay más que inicialmente se drenan, pero si persisten pues hay que quitar la glándula. Al quitar las glándulas pues ya sabemos que va a disminuir por ende esa lubricación durante su acto sexual de la paciente y ella tiene que estar muy bien concientizada. Otras patologías que nosotros podemos encontrar salen a nivel de la vulva, pues obviamente son, pueden ser dermatológicas, la que ustedes gusten y manden, pueden ser desde hiperpigmentadas, hipopigmentadas, hasta cánceres, ¿sale? Pero también podemos encontrar, ¿sale? Otro tipo de patologías, como pueden ser la vulvodinia, en la cual como tal es un dolor a nivel de la vulva, ¿sale? Que la paciente a veces no logra ni que la toquen, mucho menos un acto sexual, ni el roce de una pantaleta, ni andar en una bicicleta, ¿sale? Que es como si fuera una fibromialgia, ¿sale? Son patologías que no tienen una causa específica, pero que al final de cuentas son molestas o causan dolor a la paciente e inconfort a esa paciente, ¿sale? Otra de las causas o otras patologías que podemos encontrar pueden ser estéticas, como pueden ser labios mayores grandes, ¿sale? Y a veces a la gente no le gusta, ¿no? No le gusta tener sus labios genitales grandes. Entonces, pues a veces hay que recortarlos un poquito, ¿sale? Para que la paciente pues se sienta pues sexualmente mejor, ¿no? Y por último, pues tenemos a la vagina, que también ya su compañera había hablado. Entonces, la vagina, al final de cuentas, es un cilindro que tiene paredes, una pared anterior, una pared posterior, tiene paredes laterales y tiene un fondo de saco anterior, posterior y dos laterales. Yo como urogineco, yo soy urogineco, normalmente pues esos son los órganos que manejamos más nosotros en la cirugía y que al final de cuentas reconstruimos. La mujer, mientras tiene estrógenos, es decir, mientras está en edad reproductiva, esos estrógenos van a mantener esa vagina elástica con pliegues que le van a ayudar a la distensión, ¿sale? Durante un trabajo de parto o durante la penetración, que la van a mantener lubricada, que la van a mantener con un adecuado espesor. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando a la perimenopausia y llegamos a una menopausia, esos estrógenos se van disminuyendo y al irse disminuyendo, pues la vagina va perdiendo esas rugosidades, se vuelve más pálida, va perdiendo flujo, se vuelve más delgada, ¿sale? Se vuelve menos elástica, obviamente deja de lubricarse y es cuando viene lo que se llama síndrome urogenital, ¿sale? Que es otra de las patologías que también en su momento veremos, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden ver, pues realmente todos los órganos,
¿sale? Tienen una patología, tienen un porqué y nos sirven para algo de una manera fisiológica, pero también patológica. Entonces, es importante que ustedes vuelvan a releer este tema un poquito a profundidad, sobre todo musculaturas, riegos, flujos, ¿sale? Y estructuras histológicas, porque, por ejemplo, en el caso del ovario, cuando veamos tumores, pues vamos a ver que hay tumores benignos, hay tumores malignos, pero los tumores malignos van a depender de la estirpe de la célula del ovario donde se haya originado, ¿sale? Y entonces, pues tenemos que saber cuántas capas o cuántos estratos celulares tiene ese ovario para que podamos nosotros determinar cuál va a ser la evolución o qué marcadores nosotros vamos a poder encontrar elevados, ¿sale? ¿Tienen ustedes alguna duda o pregunta? No, doctora. Bueno, pues si de este tema no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente tema, por favor. ¿Se me escuchan? Sí, Ah, ok. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Pues el tema que continúa es el de diagnóstico de embarazo. Lo voy a abordar yo, su compañera Flores Ornelas María Isabel. Y, a ver, permítanme porque se me traba un poco. ujú, Bueno, ahora sí. La norma 007 sobre el embarazo, el parto y el puerperio dice que se debe realizar el diagnóstico del embarazo por el método clínico, el de laboratorio, que son las pruebas en suero y orina, o ultrasonográfico con el fin de, bueno, y con este fin no se deben emplear estudios radiográficos ionizantes ni prescribir tampoco medicamentos de tipo hormonal. Bueno, el diagnóstico clínico se puede clasificar en presuntivo, en probable y en de certeza. En el caso del de presunción, son síntomas que emanan de los cambios generales del organismo de la mujer. Por ello, pues se encuentran síntomas como la astenia o la sensación de los movimientos abdominales. Algunos síntomas digestivos son la náusea, el vómito o la cialorrea. Del índole urinario, los que más destacan son la polaquiuria, el tenesmo y la nicturia. También pueden presentarse algunos otros cambios anímicos como la irritabilidad, también el cambio de carácter, la sensación de vértigo y pues los muy conocidos antojos. En el caso de los de probabilidad, estos tienen que ver más con los cambios locales genitales y mamarios. El principal de ellos, pues, es la amenorrea. Aquí se debe considerar un retraso del periodo menstrual de más de 10 días en una mujer con ciclos regulares. Hay signos vulvovaginales como el reblandecimiento, la elasticidad y el calor por hiperemia, también la distensión del introito vaginal, aspereza vaginal y el pulso arterial de Oslander. Este es cuando se puede percibir el pulso de la arteria uterina a través de los fondos de saco vaginales. A partir de las semanas 5 o 6 de gestación, se pueden encontrar el signo de Goodell, que es el ablandamiento del cuello uterino, y el signo de Jackie Chadwick, que es de la imagen, en donde el cervix pues cambia de color de rosita
a 1 como violáceo. En las mamas se pueden encontrar pues una congestión, una hipertrofia de los tubérculos de Montgomery, aumento en la red venosa superficial por ahí de las 10 semanas y aparición de calostro alrededor de las 12 semanas. En la piel pues es común encontrar hiperpigmentación, los pezones tienden a oscurecerse y aparece una línea oscurecida que va desde el pubis hasta el ombligo que se conoce como línea alba o como línea negra. Y pues también algo muy común de ver es el plasma gravídico que pues nosotros normalmente lo conocemos como paño. Mm, Los cambios a nivel uterino son el aumento de tamaño que ya se puede encontrar a partir de la sexta o séptima semana, principalmente en un diámetro anteroposterior. Esto lo vamos a encontrar pues mediante el tacto bimanual. A partir de la semana 12 pasa ya a cavidad abdominal y es posible que se pueda palpar por arriba de la sínfisis púbica. En la semana 20 ya se palpa en el fondo uterino a nivel del ombligo. Y bueno, también el útero cambia de forma adoptando una como globosa, que al tacto vaginal se percibe como si estuviera aplanado los fondos del saco vaginal. Y el signo de noble budín, que es cuando durante el tacto con los dedos, bueno, al tacto los dedos chocan con las paredes de los fondos del saco vaginal lateral, que es aquí en la imagen. Bueno, aquí es la imagen comparativa de cómo es. Em, y los cambios de consistencia, estos llegan a ser más evidentes alrededor de la quinta a sexta semana. Y pues el signo más útil para esto es el signo de Hegar, que es de la imagen igual. Este consiste en un ablandamiento del istmo uterino, que al tacto vaginal se percibe como si no hubiera nada entre ambas manos. Y también es común encontrar el engrosamiento de los ligamentos uterosacros y sacroiliacos, que se conoce como el signo de Serheim. Y bueno, pues para confirmar el embarazo se realizan estudios de laboratorio en sangre u orina, que es el test de la hormona gonadotrópica coriónica humana. Pero bueno, pues antes para recordar un poquito, esta hormona es producida por la placenta por el sincitio trofoblasto y tiene como función principal la de mantener el cuerpo lúteo durante las primeras 10 semanas para que produzca los estrógenos y progesteronas y estos pues mantengan el endometrio en condiciones adecuadas para que pueda progresar el embarazo. La hormona, la GCH, está formada por dos subunidades, una alfa y una beta. La subunidad alfa no es específica porque es igual a la que tiene la hormona luteinizante y la folículo estimulante, pero la beta esa sí es específica de la GCH y por eso es que se ocupa para el estudio. Bueno, su síntesis comienza desde el momento en que se implanta y se va duplicando 1.5 a 2 veces a 2 al día para alcanzar un punto máximo en los días 60 o 70. Y ya a partir de ese punto máximo, pues ya empieza como a descender hasta mantenerse en unas cifras constantes en los días 120 aproximadamente. Bueno, estas pruebas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son las que permiten detectar si hay presencia o hay ausencia de la GCH. Estas pues generalmente son en orina y bueno, es muy común que se realicen pruebas que se compran en farmacia, pues aquí en la imagen todo el mundo las conocemos, o también en pruebas de laboratorio. Esta es confiable aproximadamente 2 semanas después de la fecundación, tiene una sensibilidad de 50 unidades por litro y permite diagnosticar el embarazo desde el momento en que se inició el atraso menstrual. Y la modalidad cuantitativa, esta nos permite determinar los niveles de GCH en suero. Esta es más sensible y fiable entre los días 6 y 10 después de la fecundación. Es detectable en el plasma desde el noveno día después de la fecundación, o sea, como 5 días antes de que se note el atraso menstrual. Mm, y bueno, si la GCH en sangre es mayor a 2000 unidades por litro y en la ecografía vaginal no se muestra una gestación intrauterina, pues ya nos da como una sospecha de que se trata de un embarazo ectópico. Y esta prueba también es útil para ello, como para llevar ese monitoreo de las cifras. Y bueno, aquí en la izquierda les puse esta tabla. Es una tabla donde pues muestran los niveles aproximados de la GCH durante el embarazo y aquí pueden ver cómo en la semana 6 y en la semana 7 es donde se alcanza ese pico y ya a partir de ahí pues comienza ya a descender en unas cifras constantes.
El ultrasonido, o también conocido como ecografía obstétrica, es la modalidad de imagen de elección para diagnosticar y datar el embarazo. El primer dato que se puede ver es el saco gestacional. Sería todo esto. El saco gestacional, y bueno, hasta que se encuentre el saco vitelino, y es que se puede hablar de un embarazo. En realidad, bueno, el saco gestacional es visible desde las 4 o 5 semanas y por su tamaño, pues puede ayudar a determinar la edad gestacional. Por ejemplo, a las 5 semanas mide 10 milímetros, a las 6 semanas 20 milímetros, entre las 7 y las 8 semanas unos 30 milímetros. La longitud cefalonalgas es medible entre las semanas 6 y 12 cuando mide aproximadamente unos 3 y 58 milímetros. Este se mide en línea recta, desde la cabeza hasta las nalgas, en una toma en un plano que es sagital, y se debe visualizar lo que es el cráneo, el dorso fetal y las nalgas. Entre las semanas 7 y 10, pues es el mejor momento para efectuar el examen y poder correlacionarlo con la edad gestacional. De hecho, hay una fórmula para calcularlo a partir de este parámetro, que es la longitud cefalonalgas más 6.5. Y aquí abajito está después esta tabla en donde pues son aspectos relacionados con la edad gestacional que pues es importante que a lo mejor podamos recordar. El diámetro biparietal es prácticamente la medición de los huesos parietales en un corte axial de la cabeza fetal. Para ello pues hay que identificar la sombra de los tálamos y el cavum del septum pellucidum, que sería acá. Em, y bueno, este es útil igual para determinar la edad gestacional entre las semanas 10 y 20, siendo el mejor parámetro entre las semanas 14 a 20 y pues igual tiene un margen de error como de 14 días. La longitud femoral es la medición del fémur de extremo a extremo. Se realiza en un eje longitudinal del fémur teniendo en cuenta la parte osificada. Al igual que en los parámetros anteriores, es útil para determinar la edad gestacional en embarazos que sean mayores a 10 semanas con un margen de error de 14 días. Bueno, hay algunos datos que son pues importantes para verificar la viabilidad del embarazo, que son que se debe ver un saco gestacional de 5 milímetros de diámetro en promedio. También se debe ver un saco vitelino en cada saco gestacional mayor de 10 milímetros. En todo saco gestacional mayor de 18 milímetros debe observarse un embrión, como aquí, este sería el saco gestacional, el embrión y el saco vitelino. Y finalmente, un embrión con longitud cefalocaudal mayor de 5 milímetros siempre debe presentar actividad cardíaca. Y para verificar la vitalidad del embrión, pues hay que conocer si hay latido fetal. El latido fetal es visible a partir de la semana 5 a 6 por la vía